Bienvenidos, espero que este curso sea productivo para todos ustedes, que les deje algo para su vida profesional y personal. Y primero que nada, y para que esto suceda, yo necesito su total colaboración. Todas las preguntas, quejas y sugerencias son absolutamente bienvenidas. En el momento que quieran, ustedes la pueden plantear. Así vamos a hacer que nuestra participación sea de carácter interactivo. No se queden con nada. A mí me da mucho gusto que me pregunten, me pone muy de buenas y además se pone más divertido el curso. Y pues es parte de lo que nos puede, porque lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre a otra persona. Entonces siempre dicen, ay, esto que preguntamos estuvo re bueno, ¿no? Entonces, por favor, están en su casa, siéntanse cómodos. Vamos a estar trabajando aproximadamente en 2 horas, vamos a hacer un receso, esto con el objeto también, pues de que puedan hacer sus llamadas, salir un poco del salón, tomar algún tipo de refrigerio. Aquí de todas maneras en la parte de atrás ya les prepararon café, bebidas, para que se pongan cómodos. El objetivo es, nos espera un día intenso, vamos a terminar más o menos como a las 5 de la tarde, por ahí así. Entonces, pues sí es bastante información. Entonces traten de estar lo más cómodo posible. Mi nombre es Alberto Ruiz Rioja, me pueden decir Rioja, todo el mundo, es una cuestión que me ha seguido desde que iba en la secundaria, entonces a la gente se le queda el Rioja. De hecho muchas personas, era lo que estábamos platicando ahorita, piensan que me llamo Antón, pero Antón es el apellido de mi socia. No, yo soy Alberto Ruiz Rioja, me pueden decir Alberto, más cómodo, o como ustedes quieran, ¿sale? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. El material que les hemos distribuido es una reproducción exacta de la presentación que voy a utilizar aquí enfrente, para que ustedes lo puedan ir siguiendo y tomando las notas que quieran y que crean pertinentes. Hemos dividido la exposición en 2 partes. Vamos a hablar del nuevo reglamento de la ley aduanera y vamos a hablar de reglas también. Es mucha información nueva porque es un reglamento completamente nuevo. Es un reglamento completamente nuevo y que va a venir a revolucionar algunos de los conceptos tradicionales con los que veníamos operando. Comencemos entonces por decir, primero, pues, ¿qué es un reglamento, no? ¿De dónde vienen los reglamentos? Los reglamentos nacen de una facultad del presidente de la República. El presidente de la República, conforme al artículo 89, tiene la facultad, la posibilidad de emitir reglamentos con el objeto de poder ejecutar las leyes. Por eso los reglamentos están subordinados a las leyes, explican el contenido de la ley. Si la ley dice, Alberto tiene que ir de traje, el reglamento dirá, pues puede ir de traje gris, negro, azul, según sea el caso, ¿no? Pero no va a decir va a ir de bermudas, no va a contradecir el contenido de la ley, o en principio no debiera hacerlo. Para hacer un reglamento se reúnen la opinión de las diversas secretarías, en este caso el gabinete, que tiene que ver con la operación aduanera. Entonces, ahí en la publicación del Diario Oficial de la Federación, que fue el día 20 de abril, se dan a conocer todos los artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en base a los cuales las secretarías pueden ayudar a formular el proyecto de reglamento. Como dato curioso, y es de ese tipo de cosas que no se explica a uno, se les olvidó citar dentro de los fundamentos legales el artículo 12 de la Ley Orgánica, que precisamente es el que dice que ellos tienen que hacer los reglamentos. Pero bueno, es peccata minuta, eso no quiere decir que vaya a ser inválido o ilegal la publicación del reglamento. Entonces, un reglamento va a explicar el contenido de la ley. Tenemos mucho tiempo que no teníamos un reglamento nuevo. El reglamento que teníamos en vigor era de 1996, se publicó el mismo año que entró en vigor la ley aduanera que nos rige. Se había convertido francamente en un reglamento obsoleto. Porque además de todo, pues ustedes recuerden, en 1996 todavía ni en sueños pensábamos en términos de despacho aduanero electrónico, de despacho aduanero electrónico, no existía la ventanilla digital. Entonces, los aspectos que vamos a ver que se reflejan en este nuevo reglamento es, primero, darle más poder al SAT. Porque ¿qué creen? En 1996 tampoco existía el SAT. Cuando entró en vigor la ley aduanera que nos rige, el SAT todavía no se creaba. Empezó a funcionar a partir de 1997. Entonces, es darle un poquito más de poder, más de flexibilidad en su trabajo al SAT, por un lado, y por otro lado, reconocer todo el electrónico e incorporar algunas figuras nuevas de las que vamos a platicar, como el tan traído y llevado representante legal aduanal, que
les voy a explicar más adelante, no es porque les quiera yo vender la idea, pero es una tomadura de pelo, esencialmente, y les voy a explicar por qué considero que es una tomadura de pelo. La exposición la organicé tal y cual están los artículos del reglamento, así nos vamos a ir en el orden. Esto significa que va a haber algunos temas que probablemente queden partidos en dos. Por ejemplo, el representante legal aduanal. Voy a hablar primero una parte, voy a seguir hablando de otras cosas y voy a volverlo a abordar más adelante. Esto no es por un tema de incoherencia, es un tema de cómo está acomodado dentro del reglamento. ¿Correcto? Comencemos entonces por el artículo 1 y aquí se refleja mucho de lo que ya platicábamos, ¿no? Reconocer al SAT y reconocer el aspecto electrónico del despacho aduanero. Por primera vez, dentro de las definiciones del artículo 1, vamos a ver incorporado al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, y vamos a ver también al Sistema Electrónico Aduanero. Recuerden ustedes que todavía hasta 2012 los despachos aduaneros, las importaciones y exportaciones se hacían mediante papel y se entregaban papeles a la aduana. A partir de 2012... ya esto cada vez lo siento más lejano, al rato van a decir, uy, ¿te acuerdas cuando se hacían en papel? A partir de 2012 se empieza a utilizar la ventanilla única. Por cierto que otra tendencia que van a observar ustedes dentro del reglamento es el cambio de nombre. Les encanta cambiarles nombres a las cosas. Cada sexenio quiere dejar su huella peculiar, su huella particular. Entonces, pues si... en el sexenio de Felipe Calderón se llamaba Ventanilla Única de Comercio Exterior, VUCEM, pues ya no se llama así. Ahora se llama Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior. Es el nombre que le pusieron. Entonces, afortunadamente no le pusieron mayúsculas, con lo cual tenemos que asumir que no es un acrónimo, porque si no sería la Vendimexco, ¿no? La Vendimexco en lugar de la VUCEM, ¿no? Ventanilla digital. Entonces, el sistema electrónico aduanero es una nube que está compuesta por el SAI, el Sistema Automatizado Aduanero Integral, que es el que utilizan el agente aduanal para elaborar el pedimento y transmitirlo, la ventanilla digital mexicana y un montón de sistemas alrededor. Otra cosa que ustedes van a ver a lo largo de la exposición es cómo este reglamento hace énfasis en la transmisión electrónica de información, que van a ser los distintos actores del comercio exterior. Tenemos que visualizar esto como una nube. Realmente el término informático creo que en este caso es válido, porque también a lo largo de la exposición les quiero yo ir concientizando de varias cosas interesantes, y una de ellas es cómo es la fiscalización, cómo tenemos que entender la fiscalización. Este sistema aduanero integral, le voy a poner SAE, digo, yo sé que aquí no lo hicieron con acrónimos, pero le voy a poner así. Entonces va a estar siendo bombardeado por información de la ventanilla digital. También se van a transmitir la información de los pedimentos a través del SAI. Y vamos a ver cómo a lo largo de la exposición hay obligaciones de transmisión electrónica para los transportistas, para las personas que los recintos fiscalizados, los bancos, por supuesto. También vamos a ver obligaciones de transmisión de información para las líneas de pasajeros. En fin, lo que les trato de ejemplificar con el dibujito y el mensaje que les quiero transmitir es que la fiscalización en nuestro país, y sobre todo en materia de comercio exterior, va a ser cada vez más proactiva y cada vez más inteligente. Cuando nosotros hacíamos una auditoría en el año antes de 2012, la gente que practicaba auditorías por parte del SAT era gente que también hacía auditorías de todos los demás impuestos federales. Eran las mismas personas, era la GAF, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. A partir del 2012 no solo se crea la ventanilla, sino que también se crea AGACE. AGACE es la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Hoy en día entonces la función aduanera se divide claramente en dos tendencias. La aduana, propiamente dicha, controlada a través de la Administración General de Aduanas, o AGA, y posterior a la aduana,
controlado por AGACE, que es esta nueva dependencia. Cuando se hacían auditorías, antes se hacían un poco a la suerte. Cuando a alguien le hacían una auditoría de comercio exterior, era un poquito así de, oye, a fulano le están haciendo una auditoría de comercio exterior. Pues qué mala suerte, ¿no? ¿No? Así de sencillo. Ahora, muchas veces cuando le estén haciendo una auditoría de comercio exterior a una empresa, la pregunta va a ser, pues, ¿qué hicieron? Porque ya no es a la suerte. Antes la programación era un poco aleatoria, era decir, bueno, pues ahora vamos a revisar IMEX, ¿no? Y vamos a revisar IMEX del sector metálico, ¿no? Y así le hacían un poco al azar. Ahora, con todo este bombardeo de información, ¿qué puede hacer el SAT? Construir bases de datos. Y sobre esas bases de datos determinar tendencias de riesgo. Ver comportamientos anómalos. Eventualmente vamos a llegar a un punto en el cual el SAT va a llegar a hacer una auditoría ya con una visión muy clara de qué va a revisar. Ahorita yo ya estoy atendiendo auditorías de mis clientes en donde ya les llegan sobre un tema, por ejemplo, seguros. ¿De dónde sacan el tema del pago de seguro? Pues de la declaración anual. O sea, ya están empezando a interconectar, ¿sí me explico? Ya no es como antes. Antes llegaban a revisar expedientes y a ver qué encontraban, ¿no? Y se daba el fenómeno con cierta frecuencia de que no encontraban nada y hasta te decían, oiga, no sea malo, déjeme ponerle una multa porque si me regreso con las manos vacías me van a correr, ¿no? Y pues le ponían ahí una multita por datos inexactos, una cosa moderada, y la empresa obviamente con tal de que se fueran, pues muchas veces accedía, ¿no? Y decía, bueno, pues sí, ponme una multita, y ya, pero ya con eso ya quedamos y ya con no, pues ya que se vayan, ¿no? Y entonces respiraban porque la mayoría de los contribuyentes mexicanos además sabemos que tenemos cierto rabo que nos pisen, entonces si no nos habían encontrado nada estábamos felices, ¿no? Ahora ya no va a ser así. Ahora van a llegar con una idea muy clara de qué es lo que van a revisar y cuál fue la conducta del contribuyente. Vamos a hacernos a esa idea, porque tenemos que empezar a tomar muy en serio el área de comercio exterior. La mayoría de las empresas, francamente, no la toma en serio. Creen que la agente aduanal resuelve todo y ya. Y eso no es cierto. Y les voy a ir a lo largo de la exposición dando un conjunto de razones para que ustedes lo puedan ver de esa manera. Entonces, definiciones interesantes, el SAT, ahí está ya reconocido, el sistema electrónico aduanero, que es esta nube de información que se va a conformar por los diversos sistemas, destacando dentro de ellos la ventanilla digital y el sistema automatizado aduanero integral. Prórrogas, artículo 4, siempre debe de haber un artículo de prórrogas dentro del reglamento, porque es una institución netamente mexicana la prórroga. La prórroga es una prueba de nacionalidad. Yo les diría así que cuando se hacen, ya ven ustedes que en el sur del país de repente hacen pues operativos y detienen a hermanos centroamericanos que están tratando de llegar a Estados Unidos, ¿no? Y una prueba que les hacen de forma frecuente es decirle, canta el himno para ver si eres mexicano, ¿no? Y si no se lo saben, dicen, no, pues es hondureño, ¿no? Guatemalteco, ¿no? Ahora les van a decir, se te está venciendo un plazo, ¿qué haces? Pido prórroga, este es mexicano, háganlo para acá. Es una institución mexicana la prórroga. Bien, el reglamento de la ley aduanera lo retoma, ya el anterior reglamento lo decía, se pueden pedir prórrogas ante el vencimiento del plazo para cumplir con una obligación. Sin embargo, aquí hay un aspecto muy importante. Las prórrogas no son automáticas ni son para todo. Resulta que las prórrogas solo pueden proceder cuando dentro de la propia ley esté previsto que se pueda pedir prórrogas. Voy a poner ejemplos. Existe prórroga para el retorno de exportaciones temporales. La ley lo prevé. Existen prórrogas para algunas, fíjense, importaciones temporales, como las que tienen que cumplir con licitaciones internacionales. ¿Para qué no existe prórroga? Empresas IMEX, ni lo sueñen. No existe la figura de la prórroga para su régimen. Importaciones temporales de vehículos, no, lo siento, no hay prórrogas. ¿Sí me explico? La ley es bastante cerrada. Entonces, cuando se tramite una solicitud de prórroga, además de los datos generales del interesado, también se va a tener que manifestar el fundamento jurídico en el cual se sustenta la petición. Y en un momento dado también se va a tener que decir las razones por las cuales no se va a poder cumplir en plazo.
Si el SAT autoriza la prórroga, bueno y santo. Si no, entonces de todas maneras tiene que dar 15 días para cumplir con la obligación pendiente. O sea que es también una figura muy bonita de prórroga sin prórroga, ¿no? Porque de todas maneras, aunque sea, 15 días gana uno. ¿Sí vamos bien hasta aquí, por favor? Transmisión electrónica de información, y de aquí comenzamos con todo el tema de la automatización y lo electrónico. Artículo número 6 del reglamento, que curiosamente coincide en número con el artículo 6 de la ley aduanera. ¿De qué habla? Bueno, primero, aquí se nos habla acerca del sello digital. ¿Qué es el sello digital? Cuando ustedes firman actuaciones ante el SAT, lo deben de hacer con su FIEL. La FIEL o firma electrónica avanzada, que por cierto, ahí es una muy buena muestra de cómo a veces nuestras autoridades no tienen mercadólogos que les echen la mano, porque primero se llamaba la FEA, ¿no? Fue tal la pitorriza que les metieron que le tuvieron que cambiar el nombre de la manera más forzada, porque por ningún lado checa a FIEL, ¿no? Sí, y entonces el mexicano, que es la raza es mala, dice, pues cómo no va a ser fiel si es fea, ¿no? O sea, sí, la raza es mala, ¿no? Entonces, la fiel es muy delicada, equivale a la firma autógrafa del representante legal, así de ese tamaño. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la fiel cae en manos indebidas, se pueden llevar a cabo hasta actividades fraudulentas sobre devoluciones de impuestos. De hecho, les he de contar que yo soy síndico del contribuyente en la Administración Local del Sur, del Distrito Federal, y nos enteramos de un caso escalofriante con las devoluciones de personas físicas. Resulta que alguien que tenía en su poder la fiel, probablemente un excontador, alguien que había sido de las confianzas del contribuyente, se metía, llenaba la declaración, metía deducciones personales inventadas completamente muy elevadas, obvio, el resultado en un saldo a favor, y luego apuntaba que se lo devolvieran a su cuenta. Escandaloso además, porque evidentemente yo inocentemente pensaba que el SAT sí verificaba que la cuenta en la que se devolvían los fondos fueran del contribuyente, ¿no? Pues no necesariamente. Entonces se dieron una serie de fraudes espantosos, porque pues apuntaban ahí el nombre de otra cuenta de otra persona, les devolvían en automático, ya ven que se tardaban como semana y media en hacer la devolución, y ojos que te vieron ir. Y ahorita hay un gran escándalo en torno a eso. Entonces la fiel es un tema muy delicado. Precisamente para evitar el riesgo de la fiel, pues se creó la figura del sello digital. El sello digital es una fielecita, es una versión abreviada de la fiel, por así decirlo. Y esta versión abreviada de la fiel nos permite llevar a cabo ciertas operaciones. Bueno, aquí ya se reconoce bajo el nombre de sello digital dentro del reglamento y nos da un mensaje bastante amenazador. Atención a todos. El titular de un sello digital será responsable de las consecuencias jurídicas que se deriven del uso del mismo. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Por lo que deberá solicitar su revocación ante cualquier circunstancia que ponga en riesgo su privacidad o confidencialidad, o cuando la firma electrónica avanzada se revoque o se cancele. A ver, la primera parte la entiendo, tú eres responsable de lo que hagas con tu sello digital. Si por algún momento se te pierde o lo tiene alguien que no debe de tenerlo, es tu responsabilidad cancelarlo. Hasta ahí vamos bien. Pero la parte que no me gusta es a donde dice también cuando la firma electrónica se revoque o se cancele. ¿Es que no debiera ser en automático? Porque estamos de acuerdo que el sello digital es un hijito de la fiel. Bueno, pues apréndansela, no es en automático. Entonces, mucha atención, por favor, con el uso de sus sellos digitales. Si ustedes le han concedido el uso de sellos digitales, tengan muy bien identificado a quién se los dieron, número uno. Número dos, si es un externo, por ejemplo, una agencia aduanal, pues es muy sano que tengan un contrato de prestación de servicios donde hay una cláusula que establezca pues la responsabilidad del alcance del manejo del sello digital, sí, y ciertas condiciones de uso, para que estén tranquilos, porque si no,
están en la nada, están en estado de indefensión, ¿no? Sí, vamos bien hasta aquí, por favor. En cuanto a cuando se vayan a pasear, si se les ocurre llevarse dinerito con ustedes o meterlo al país, ahí les encargo, declaración de cantidades. Si traen más de $10,000 de los Estados Unidos, ya sea en efectivo, en cheques nacionales extranjeros o en documentos por cobrar, o una combinación de todos los anteriores, tienen la obligación de avisarlo a la entrada o a la salida del país. Interesante este artículo 8 del reglamento porque nos dice en quién reside la obligación. En primer lugar, en las personas físicas que actúen por cuenta propia o de terceros. Es decir, nosotros cuando personalmente hagamos el transporte de valores tenemos que darlo a conocer. Pero la segunda, que es la que más me llama la atención y que probablemente es la que más le puede llegar a pegar a las empresas, es la de los empleados de mensajería y paquetería, incluyendo el Servicio Postal Mexicano. Ellos son los que tienen la obligación de dar la notificación de que se están trasladando estos valores, pero atención, solo en la medida en que el usuario se los hubiera comunicado, solo cuando los particulares se los hubieran informado. Tengan mucho cuidado porque hay formatos especiales para notificar precisamente que se están trasladando valores. Y hemos llegado a tener unos líos espectaculares con esto. Un caso que me llamó mucho la atención fue el de una colega contadora que, harta de la vida neurótica de la Ciudad de México, se fue a vivir a Los Cabos. Ya, no, pues qué padre, ¿no? No, la historia va bien. Se fue a vivir a Los Cabos, agarró chamba de contadora en un condominio de estos viejitos retirados estadounidenses. O sea, ¿qué puede haber menos estresado que eso, no? Sí, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar de emocionante en su vida, no? Bueno, pues resulta que esta chava estuvo así de irse al bote. ¿Por qué? Porque los señores pagaban sus cuotas del condominio de mantenimiento con cheques. Entonces se les hizo fácil a todos los viejitos, porque como son personas de edad avanzada, juntar todas las cuotas en un sobre y mandárselos por DHL a su nombre. Entonces, obvio, a la hora que llega a la aduana, pasa por la aduana de Toluca, que es a donde está la central de FedEx, rayos X, pues lleno de cheques. Y superaba por mucho los $10,000 porque son muchos condominios y son muchos viejitos. Entonces, pues la amiga que se fue a vivir un lugar de paz para no estar estresada, de repente ya estaba metido en un lío de proporciones espectaculares que se podía haber evitado de una manera muy sencilla. Si los viejitos le hubieran avisado a la empresa de mensajería que estaban transportando ese sobre. Afortunadamente la libramos bastante bien porque nos metimos en el razonamiento de pues ella no es la usuaria, ella es la destinataria, los usuarios son los que lo mandaron desde el extranjero y tal, pero el susto y la posibilidad de tener primero un crédito fiscal enorme y en segundo lugar ir a dar hasta el bote estuvo así. O sea que piénsenlo muy bien porque a veces hasta a ustedes les puede de repente llegar un chequecito, ¿no? De algún proveedor en el extranjero, de algún cliente que dice, así te pago, y va con destino, pues al que conozco, ¿no? Que es al de comercio exterior, y prángatelas, ¿no? Entonces, sí girar instrucciones muy claras en las empresas, que cuando trasladen valores a través de empresas de mensajería y de paquetería, manifiesten en los formatos creados al efecto que están trasladando valores. Es bien importante. ¿Sí vamos bien hasta aquí, por favor? Si no, me platican de cuáles fuman. Y si no, ahí aprenden a fumar. Y otras cosas, ¿no? Transporte ferroviario. En el transporte ferroviario también empiezan las obligaciones de la transmisión electrónica ya en reglamento. A estos incluso se le conoce con el nombre de e-aduanas, así se le suele llamar. Y aquí ya en el artículo 33 se prevé precisamente las obligaciones que van a tener que cumplir las empresas concesionarias de transporte ferroviario y los conductores para transmitir a través del sistema electrónico aduanero la información que establezca el SAT mediante reglas. Entre otros datos, información de mercancías que entran o salen de territorio nacional
el aviso del arribo de mercancías, la lista de intercambio y la demás información que establezca el SAT mediante reglas. Aquí les quiero comentar que no nos salvamos dentro del reglamento de la ley aduanera de ese bonito estilo, de que te manden a reglas. Es un problema. Bueno, la ley aduanera tiene mucho eso, ¿no? Todo lo manda a reglas, ¿no? Pero tiene una razón de ser, ¿eh? Y es poderle dar poder al SAT. Porque ¿quién emite las reglas? El SAT. Entonces, si tú delegas a través de la ley o del reglamento hacia reglas ciertos aspectos, en realidad lo que estás haciendo es darle posibilidad de movimiento al SAT. El SAT puede cambiar las reglas en cualquier momento. Entonces, esa es la idea. Por eso van a ver que va a haber varios artículos del reglamento que nos van a remitir a reglas. Lo cual tiene siempre sus aspectos folclóricos, porque, por ejemplo, más adelante, cuando hablemos del representante legal aduanal, que ha sido un verdadero escándalo, bueno, resulta que seguimos en suspenso porque una gran parte de esto lo remitieron a reglas. Y si basta con que el SAT no publique las reglas para que entonces una parte de la ley o del reglamento esté muerta. Así de sencillo, queda absolutamente letra muerta, queda inhabilitado, ¿no? Y de hecho, ahí hay casos muy paradigmáticos, ¿no? El artículo 54 de la ley aduanera, que establece las exenciones de responsabilidad para los agentes aduanales. En la fracción primera habla de las mercancías que requieren de análisis químico. Y dice, o de análisis de laboratorio, en los casos en que el SAT lo establezca mediante reglas. Pues resulta que esa regla nunca se ha publicado. Entonces, hoy por hoy, las únicas que están exentas de manera automática son las químicas. Pero si hubiera otras mercancías, por ejemplo, a lo mejor un textil, ¿verdad? Que para poder determinar la correcta clasificación arancelaria de un textil se necesita un análisis de laboratorio, porque solo así se puede ver pues el entramado, los hilos, las fibras que lo componen, ¿no? Bueno, pues ahí no aplica, en principio no aplicaría la excluyente de responsabilidad, porque al SAT nunca le dio la gana publicar las reglas. Así de sencillo. Y así hay muchos ejemplos, ¿eh? De hecho, alguna vez escribí un artículo así que se llamaba "Las reglas lo que me quedaron a deber", ¿no? Porque es un análisis de todos los huecos que tiene la ley en virtud de que lo postergaron a reglas y no se han publicado las reglas. Pero en fin. Entonces, igual en el transporte terrestre, reglas muy concretas para la introducción de mercancías vía terrestre, es decir, pues, por ejemplo, en camión, pues nos ponen en el reglamento ahora un procedimiento que nosotros ya hacíamos de cualquier manera, ¿no? Pero que ahora ya quedó comprendido dentro del reglamento. Dice, para efectos del 35, 36, 36A. El 35 es el despacho aduanero, el 36 es el pedimento, el 36A son los documentos anexos al pedimento, el 37 es el pedimento consolidado, el 37A el procedimiento para llevarlo a cabo, los avisos consolidados. En la introducción y extracción de mercancías por tráfico terrestre, los importadores y exportadores, sus representantes legales, ahí aparecen por primera vez los famosos representantes legales, que voy a hablar de ellos más adelante. Y los agentes aduanales deberán declarar en el pedimento o aviso consolidado los datos relativos al número económico de la caja o contenedor. Esto de todas maneras ya estaba, ¿eh? O sea, cuando ustedes ven el instructivo de llenado de pedimento, anexo 22, ahí ya se estipulaba que se tenía que poner esta información: el número de caja, el número de contenedor, tipo de contenedor, vehículo de autotransporte, y pagar el pedimento cuando menos con 1 hora de anticipación al ingreso o salida de mercancías de la aduana. Pues esto ya se hacía en la práctica desde hace mucho tiempo, pero ahora ya quedó previsto, asentado dentro del reglamento de la ley aduanera. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos una mercancía en depósito ante la aduana? ¿A qué se le llama depósito ante la aduana? Bueno, pues depósito ante la aduana es cuando la mercancía está haciendo un compás de espera en la aduana. Sobre todo esto se da por su naturaleza en las aduanas marítimas, en las aduanas aéreas, principalmente porque solo hay un caso que yo conozca, no sé, a lo mejor ahorita ustedes me corrigen, de depósito ante la aduana en aduanas terrestres, que es en Ciudad Hidalgo, Chiapas. ¿Qué es depósito ante la aduana? Pues dejar tantito la mercancía ahí, pendiente de despacho en la aduana, normalmente en un recinto fiscal o fiscalizado, más bien fiscalizados,
¿Sí? ¿Por qué les digo que en las aduanas terrestres no se estila? Porque en las aduanas terrestres lo normal es que nuestro agente aduanal tenga su forwarding del lado estadounidense, pues ahí llega la mercancía, ahí se cuenta, se revisa,